Hola jóvenes, un encuentro más para hablar de física. Hoy continuamos el análisis con los espejos planos y vamos a trabajar con dos o más espejos y tratar de obtener las imágenes que se producen en este tipo de espejos. Veamos. Comenzamos con un par de espejos planos retomando el tema sobre las leyes de reflexión visto en un video anterior. Aquí nos están ofreciendo un objeto puntual que se está colocando frente a un par de espejos paralelos y me piden hallar las tres primeras imágenes que se forman de ese objeto. Entonces vamos a comenzar el análisis con el primer espejo y luego hallamos las imágenes con el segundo espejo. Entonces comencemos. Tenemos aquí el objeto, un objeto puntual, y ya sabemos que para hallar la imagen de este objeto necesitamos mínimo dos rayos incidentes. Entonces comencemos con el primer rayo, allí lo tenemos, y comenzamos a aplicar el debido proceso. El debido proceso pues implica primero ubicar el transportador, segundo dibujamos la normal, que es una línea punteada perpendicular al espejo. Tercero, medimos el ángulo de incidencia, en este caso sería 16 grados. Y ahora, siguiente paso, medimos el ángulo de reflexión, 16 grados. Y trazamos el rayo reflejado. Quitamos el transportador. Y siguiente paso, recordemos que siempre nos vamos a meter con la vida de los rayos reflejados. Entonces con este reflejado lo prolongamos con línea punteada en la parte trasera del espejo. Listo, ya terminamos el proceso para el primer rayo incidente. Continuamos escogiendo otro rayo al azar, otro rayo incidente y que pase por ese objeto. Aquí lo tenemos, nos traemos el transportador, dibujamos la normal, medimos el ángulo de incidencia, aquí tenemos 10, 20, 30 y 36 grados. Y medimos ahora el ángulo de reflexión, 10, 20, 36 grados y trazamos el rayo reflejado. Quitamos el transportador y ahora nos metemos con la vida del rayo reflejado y ese lo prolongamos con línea punteada en la parte de atrás. Y allí donde se intersectan las dos prolongaciones de los rayos reflejados, colocamos un puntico finito y allí aparece la primera imagen. Vamos a hacer el análisis con el segundo espejo. Le lanzamos también dos rayos incidentes que pasen por el objeto y aquí va el primer rayo incidente. Nos traemos el transportador, le dibujamos la normal y medimos el ángulo de incidencia. Este mide 4 grados y medimos ahora el ángulo de reflexión con 4 grados. Quitamos el transportador y ese rayo reflejado lo prolongamos con línea punteada en la parte de atrás del espejo. Ahora le lanzamos el segundo rayo incidente con respecto a este segundo espejo. Ahí está, nos traemos el transportador, le dibujamos la normal, medimos el ángulo de incidencia 10, 20 grados y ahora medimos el ángulo de reflexión 10, 20 grados y trazamos el rayo reflejado. Quitamos el transportador y ahora prolongamos ese rayo reflejado en la parte de atrás del espejo. Allí donde se intersectan las dos prolongaciones colocamos otro puntico bien finito y aparece la segunda imagen. Como me están pidiendo las primeras tres imágenes, entonces comenzamos con la imagen 1. Esta imagen 1 comienza a actuar como objeto de este espejo que estoy indicando con el cursor. Y como actúa como objeto, entonces le analizamos los dos rayos incidentes de este. Entonces comenzamos con el primer rayo incidente, que es el que estoy señalando aquí de color verde. Nos traemos el transportador, le dibujamos la normal, medimos el ángulo de incidencia 10, 20, 34 grados y ahora medimos el ángulo de reflexión 10, 20, 34 grados. Por acá me está tapando el recuadro
pero no importa, aproximadamente por aquí, y trazamos el rayo reflejado. Quitamos el transportador y prolongamos ese rayo reflejado en la parte de atrás del espejo con línea punteada. Nos vamos con el segundo rayo para esta primera imagen que está actuando como objeto. Entonces cogemos este rayo, nos traemos el transportador, le trazamos la normal, medimos ahora el ángulo de incidencia, 10, 16 grados, y medimos el ángulo de reflexión, 10, 16 grados, y trazamos el rayo reflejado. Quitamos el transportador, ahora este rayo reflejado lo prolongamos en la parte de atrás del espejo, y allí donde se intersectan las dos prolongaciones aparece la imagen 3. Y así podemos continuar el proceso. Cada una de estas imágenes actúa como objeto para el otro espejo. Ahora vamos a medir las distancias de esas imágenes. Entonces aquí tenemos el objeto, vamos a analizar la primera imagen. El objeto tiene una distancia de 1 centímetro, este es de su O1, y aquí tenemos que la primera imagen tiene una distancia de 1 centímetro. Esta sería la distancia de la primera imagen, 1 centímetro. Midamos la imagen 2 con respecto al espejo. Con respecto al espejo, entonces, si aquí está el objeto tiene 1, 2, 3 centímetros de distancia y la imagen tiene 1, 2, 3 centímetros. Esta sería la distancia de la imagen 2. Analicemos la distancia de la imagen 3. Entonces, con respecto a la imagen 3 tenemos desde este espejo 1, 2, 3, 4 y 5 centímetros, que sería la misma distancia correspondiente a su objeto, que es la imagen 1. 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Entonces, las distancias de las imágenes son: la distancia 1 vale 1 centímetro, la distancia de la imagen 2 vale 3 centímetros y la distancia de la imagen 3 vale 5 centímetros. Estamos midiendo a partir del espejo. Ahora yo te invito a que hagas un análisis similar al anterior y me determines cuántas imágenes se forman de este objeto que se coloca en medio de los dos espejos planos paralelos. ¿Cuántas en total? Aquí ya te dije que podemos continuar hallando más imágenes, pero la pregunta del inciso B es ¿cuántas total? Esto es para pensar. Y aquí tenemos un par de espejos formando un ángulo de 90 grados. Nos traemos entonces un objeto puntual. Para poder hallar las imágenes de este objeto puntual, vamos a suponer que el espejo horizontal no existe, solamente tenemos el vertical, y le hallamos la imagen a este objeto con respecto al espejo vertical. Vamos a lanzarle dos rayos incidentes. Tenemos el primer rayo incidente, nos traemos el transportador, ubicamos la normal, ahora medimos el ángulo de incidencia, ahora medimos el ángulo de reflexión, trazamos el rayo reflejado y ese rayo reflejado lo prolongamos con línea punteada en la parte de atrás del espejo. Le lanzamos el segundo rayo incidente, nos traemos el transportador, dibujamos la normal, medimos el ángulo de incidencia, medimos el ángulo de reflexión, trazamos el rayo reflejado y este rayo reflejado se prolonga en la parte de atrás del espejo. Donde se intersectan las dos prolongaciones de los rayos reflejados, ahí colocamos un punto bien finito y aparece la primera imagen. Ahora vamos a suponer que el espejo vertical no existe, solamente existe el horizontal, y con respecto a este horizontal le lanzamos también los dos rayos incidentes. Entonces, primer rayo incidente, se traen ustedes jóvenes el transportador, trazamos la normal, medimos el ángulo de incidencia, medimos ahora el ángulo de reflexión y trazamos el rayo reflejado. Ese rayo reflejado se prolonga en la parte de atrás del espejo con línea punteada. Le lanzamos un segundo rayo incidente. Traemos el transportador, dibujamos la normal, medimos el ángulo de incidencia, ahora medimos el ángulo de reflexión y trazamos el rayo reflejado. Ese rayo reflejado se prolonga en la parte de atrás del espejo y allí donde se intersectan las dos prolongaciones de los rayos reflejados
colocamos un puntico finito y aparece la segunda imagen. Ahora vamos a ver cómo obtenemos más imágenes. Para obtener otra imagen, vamos a analizar qué rayos reflejados se convierten en rayos incidentes con respecto al otro espejo. Si observamos, este rayo verde que estoy indicando con el cursor es un rayo reflejado respecto al espejo vertical, pero si lo prolongamos, ese con respecto al espejo horizontal se va a convertir en rayo incidente. Como es un rayo incidente, pues le aplicamos el debido proceso. Para eso traemos el transportador, le dibujamos la normal, medimos el ángulo de incidencia, ahora medimos el ángulo de reflexión y trazamos el rayo reflejado. Ese rayo reflejado lo prolongamos en la parte de atrás del espejo y ahora observamos que otro rayo reflejado se puede convertir en incidente. Si observas, este rayo morado es un rayo reflejado respecto al espejo horizontal, pero si lo prolongamos se convierte ahora en rayo incidente con respecto al espejo vertical y le aplicamos el debido proceso. Le dibujamos la normal, con el transportador medimos el ángulo de incidencia, ahora medimos el ángulo de reflexión, trazamos el rayo reflejado y ese rayo reflejado lo prolongamos en la parte de atrás del espejo con línea punteada. Allí donde se intersectan las dos prolongaciones de los rayos reflejados, colocamos un puntico finito y ahí aparece la imagen 3. El análisis que viene a continuación es determinar qué otros rayos que son reflejados se pueden convertir en incidentes. Si observas, ya no hay más rayos reflejados que se puedan convertir en incidentes. Este rayo, por ejemplo, es reflejado pero se pierde, ya no va a tocar ningún espejo. Este otro azul, por ejemplo, es un rayo reflejado, pero por más que se prolongue, él no me va a tocar ninguno de los dos espejos. Listo, ahí termina el proceso. Entonces, gráficamente hemos obtenido 3 imágenes. Yo te invito a que en tu casa cojas 2 espejos planos formando un ángulo de 90 grados y determines si en realidad experimentalmente se forman las 3 imágenes. Para hallar las imágenes con espejos angulares existen 3 métodos. El primer método es el experimental, el que te estoy insinuando, que tú cojas 2 espejos planos y que determines un ángulo entre los dos. El segundo método es el gráfico, el que te acabo de enseñar. Y el tercer método es el método matemático. Entonces vamos a ver cómo es que se determina matemáticamente el número de imágenes en este tipo de espejos. Entonces acá tenemos número de imágenes en un par de espejos planos angulares. Para eso entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Θ es el ángulo que se forma entre los dos espejos y n sub i es el número de imágenes. Y tenemos en cuenta que si la división de 360 grados entre el ángulo que se forman con los dos espejos me da un número par, entonces para obtener las imágenes utilizamos esta expresión matemática. Número de imágenes es igual a 360 grados sobre el ángulo que se forma entre los dos espejos y a eso le restamos 1. Pero si la división de 360 grados entre el ángulo que se forma entre los dos espejos me da impar, entonces el número de imágenes es únicamente 360 grados sobre θ. Habíamos quedado acá, entonces realizamos el proceso. Como 360 grados sobre θ es par, porque aquí el ángulo es de 90 grados, o sea 360 grados sobre 90 me da 4 y 4 es par. Entonces nos quedaría que el número de imágenes es igual a 360 grados sobre θ menos 1. ¿Por qué? Porque este cociente me da par. De esta forma, entonces el número de imágenes en total son 3. Aquí está el proceso matemático. Vamos a hacer la parte experimental
con otros ángulos para que tú también los pruebes en tu casa. Entonces comencemos, por ejemplo, con un ángulo de 90 grados. 90 grados, aquí lo tenemos, y con 90 grados observas que nos dan 3 imágenes. No interesa dónde esté el observador, o también podemos mover el objeto, y aquí tenemos 1, 2 y 3 imágenes. Vamos a hacer el análisis con un ángulo de 120 grados. ¿Qué pasaría con 120 grados? Para 120 grados, entonces nos daría 360 sobre 120, eso es impar. Y si es impar, entonces nos deberían dar 3 imágenes. Vamos a tratar de obtener la tercera imagen. Si observas, ahí están las 3 imágenes para un ángulo de 120 grados. 1, 2 y 3. Vamos a hacer el análisis para un ángulo de 60 grados. Con 60 grados me da 360 sobre 60, eso es par, por lo tanto utilizamos la fórmula 360 sobre θ menos 1, y de esta manera se obtienen 5 imágenes. Ahí están las 5 imágenes, 1, 2, 3, 4 y 5 imágenes. Aplicaciones de los espejos planos. Desde las guerras mundiales, principalmente desde la Segunda Guerra Mundial, pues el hombre, cuando construyó los submarinos, él quería saber qué había en la superficie del agua, y para eso se inventan los famosos periscopios. Y este periscopio pues está formado en uno de los extremos, en la parte superior, por un ángulo formando 45 grados, y en la parte inferior, que es ya donde me encuentro yo dentro del submarino, por otro espejo formando también un ángulo de 45 grados. Y por acá estaría la superficie del agua, por donde está indicando el cursor. El rayo viene, incide en el espejo y se refleja de tal forma que al pegar en el segundo espejo se convierte en incidente y se refleja aplicando las leyes de la reflexión. Esto se utiliza con los submarinos. También a nivel recreativo nos encontramos con el caleidoscopio. El caleidoscopio está formado por 3 espejos planos, formando entre sí cada uno de los espejos un ángulo de 60 grados. Aquí tenemos 60, 60 y 60. Estos 3 espejos se unen y se colocan dentro de un pequeño tubo, puede ser de cartón, y en uno de los extremos se colocan algunas pequeñas figuritas de colores. También se pueden construir periscopios de 4 espejos, como el que observamos aquí, y se observan figuras como estas. Es muy interesante la construcción de un periscopio y bastante sencilla. Yo te invito a que busques en internet cómo construirlos y diseñes el tuyo. Espero te haya quedado claro el tema sobre los espejos planos. Nos vemos en un próximo video.